Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ilías González y es un gusto verlos de nuevo por estos rumbos aquí en el blog Amanecer. Vamos a continuar el trabajo que hemos estado realizando en sesiones anteriores en torno al llamado Corpus Dionisiacum o el corpus, el cuerpo de obras de este personaje, el sedio Dionisio Areopagita. Para poder acceder a los videos anteriores que hemos estado comentando, por acá les voy a dejar la liga en donde pueden ustedes ver estos videos que ya vienen trabajando tanto la figura de este místico como dos textos suyos, que es el de los nombres de Dios y el de la jerarquía celeste. En esta ocasión vamos a trabajar el de la jerarquía eclesial o eclesiástica, depende de la traducción. Y bueno, todos están en sus obras completas. Yo estoy usando el texto de Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, pero bueno, hay muchas otras y pueden accederlas también gratuitamente. Bien, vamos a trabajar entonces un poco este texto, bastante, digamos, de alguna manera con sus complejidades, sobre todo para la sensibilidad de la época y muy particularmente pues para las personas que de alguna manera ya sea están distanciadas de facto por una cuestión de falta de formación en el mundo, ya ni si, yo no diría espiritual, sino propiamente eclesial, ¿no? Aquí se va a trabajar una serie de símbolos eclesiásticos que algunos se mantienen hasta la fecha, pero que en realidad, pues, estos sobre todo tienen que ver con el siglo V, entonces, digamos, tenemos esta distancia. Y también, pues, para las personas que sí, digamos, tienen una actividad, un trabajo, un camino espiritual fuerte, pero de alguna manera también distanciada de las instituciones, pues habrá ciertos símbolos o que ya sea que desconozcan o lenguajes que a lo mejor pues ya inclusive para los practicantes estarán en desuso, ¿no? Entonces tiene su complicación en ese sentido, de tal manera que también podemos caer en la trampa de querer ignorar o pasar por alto mucha profundidad que se esconde detrás de este texto, estemos de acuerdo o no. El punto es que no hay que demeritarlo por el título o por digamos, como por el prejuicio de que mantiene una jerarquía opresora, que no sé qué, sino tratar, digamos, de leerlo con la distancia temporal que lo requiere para poder sacarle este jugo místico que sin duda contiene. Bien, habiendo dicho esto, voy a mencionar algunos elementos que me parecen interesantes, fundamentales para comprender. No se trata, como ninguno de los videos anteriores, de una síntesis completa del libro, pero sí como una iniciativa o una provocación para que ustedes profundicen ya por su propia cuenta. Bien, lo primero que me parece como muy interesante que podemos recuperar es que el concepto de jerarquía, que lo mencionábamos ya en el video pasado, ¿no? que viene de hieros y arjé, que tiene que ver con este orden, ¿no? Hieros es lo sagrado y arjé pues, se puede traducir también como principio u orden. Dionisio, desde la primera página, ¿no? Desde el inicio del texto, nos ofrece una definición de qué entiende él por jerarquía. Dice, nuestra jerarquía es una ciencia, actividad y perfección divinamente inspirada y estructurada, ¿no? Entonces, lejos de entender la jerarquía meramente como un ordenamiento aleatorio, como una suerte de mero estructuración de un poder terrenal, para Dionisio no solamente va a estar inspirado divinamente, y en el caso de la jerarquía eclesial o eclesiástica va a estar en total relación, como una suerte de espejo con la jerarquía celeste, que ya trabajamos más en el video pasado, sino que ante todo va a ser una ciencia. Y esto es muy importante, ¿no? Eso no lo tenemos muy en cuenta contemporáneamente y en el instante que escuchamos hablar de jerarquía, pues en muchas personas pues les despierta obediencia ciega y a otras personas les despierta pues alergia y rechazo, ¿no? Pero yo creo que ambas reacciones no están tomando en cuenta que la noción de jerarquía, por lo menos en su sentido dionisíaco, tiene que ver más con una ciencia, es decir, con un cierto modo de ordenamiento de las cosas
desde el cual, o que tiene una función, que tiene un para qué, que tiene un objetivo, que es mostrar los misterios divinos, ¿no? O por decirlo de otra manera, eh, tiene el objetivo de llevar a las personas a la imitación de Dios. Y esto va a ser fundamental. Recordemos que Dionisio es un autor neoplatónico y entonces se va a beber muchísimo ya de esta corriente filosófica, y tenemos que esto que a lo mejor, ¿no?, nos parece que es muy propiamente cristiano, ¿no?, esto de asemejarse o imitar a Cristo o imitar a Dios, el proceso de la divinización, la theosis, pues resulta que en realidad también todos los autores cristianos neoplatónicos se van a basar en las siguientes palabras del Teteto de Platón, el diálogo que lleva este nombre, y se cita, ¿no?, en el apartado 176 la siguiente frase, ¿no?, que es fundamental. Dice Platón en este texto: asemejarse a Dios en la medida de lo posible. Esto es fundamental, ¿no? Porque entonces el propio platonismo y neoplatonismo va a tener como objetivo asemejarse a lo divino, que ahora si nos saltamos, por ejemplo, a las Eneadas, ¿no?, este texto de Plotino, el gran, digamos, neoplatónico, en las Eneadas, en el libro primero, 2.6, va a decir: pero la meta de nuestro afán no es quedar libre de culpa, sino ser Dios, ¿no? Este proceso de la divinización, de la teosis. Y estas de las cuestiones que más van a quedar ancladas o que más van a permear en la mística cristiana posterior, ¿no? Esta noción de asemejarse a lo divino, de esta teosis, que de alguna manera ya está presente en el mundo griego, particularmente platónico y neoplatónico, pero que autores cristianos como el Pseudo Dionisio van a darle pues un lugar primordial. Ahora, para Dionisio, entonces, si la meta es la divinización, ¿no?, si la meta es esta theosis, no se va a poder, digamos, alcanzar esta unión con lo divino, si no es por medio de la jerarquía. Entonces, la jerarquía, repetíamos, es, por lo tanto, una ciencia que tiene como objetivo ordenar la realidad y, en este caso, a la persona misma, y esto va a ser fundamental para que pueda unirse y hacerse totalmente semejante a lo divino. Entonces, sí, la jerarquía ordena, ¿no?, las cosas santas, las cosas sagradas, en un primer plano, según la jerarquía celeste, que responde al uno primigenio, al absoluto, al propio Dios, que despliega, ¿no?, despliega, digamos, su manifestación, y están toda esta jerarquía de ángeles, arcángeles, serafines, que ya veíamos en el video anterior. Y cuando llega, digamos, al mundo humano, al mundo terrenal, existe una propia estructuración jerárquica de la Iglesia que tiene como objetivo no meramente el manejo del poder, sino que tiene una función pedagógica, o mejor dicho, mistagógica, para ir abriendo los sentidos a la experiencia de este misterio. Y aquí comentar dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Una, la cuestión de los sentidos. Una cuestión muy interesante de Pseudo Dionisio es que él va a subrayar constantemente que, digamos, va a ser fundamental para alcanzar esta ciencia o saber jerárquico, el mundo de lo sensible. O sea, la mediación sensible es a través de la cual, digamos, todos los símbolos de los cuales va a estar constituida la jerarquía eclesial, vamos a poder, digamos, adquirir la contemplación a través de los símbolos, ¿no? Entonces, ojo, esto es fundamental en la propuesta dionisiaca, ¿no? Y lo veíamos ya, de alguna manera, esto ya está presuponiendo lo que hemos visto en otros videos. En los nombres de Dios es donde Dionisio elabora mucho más esto de la teología simbólica, en donde por analogía va a captar el ser humano de manera sensible un símbolo que su riesgo es quedarse en la materialidad del símbolo, pero su objetivo, si se vive bien el símbolo desde una manera jerárquica, es decir, desde una mistagogía adecuada, este símbolo va a ir purificando a la persona
de todos sus desórdenes y de todas sus multiplicidades y divisiones internas, que estas vienen pues justamente de la experiencia del pecado, y el pecado tiene que ver entonces con esta división, con esta ruptura que se vive internamente, que se digamos, también reproduce, multiplica en heridas hacia los demás e herida personal. eh, y entonces vivimos desintegrados, desintegradas, dirían una psicología más contemporánea, ¿no? Divididos profundamente, ¿no? Porque nuestro deseo y toda nuestra antropología, todo lo que somos, va a estar eh, tirando hacia afuera y tirando hacia un montón de asuntos y no yendo hacia el centro, ¿no? Hacia la profundidad del uno, ¿no? Del Dios vivo. Eh, y entonces lo que hace una jerarquía es a través de los procesos simbólicos pues sí, de las estructuras jerárquicas y sobre todo, que lo vamos a ver ahorita, de los sacramentos, a través de estos símbolos que no se entienden meramente en un sentido racional, porque aquí se va a utilizar un término que es muy platónico, neoplatónico, que es el de las inteligencias o el mundo inteligible. Hay que pasar del mundo sensible al mundo inteligible, pero el mundo inteligible no se refiere a la noción moderna de racionalidad, ¿no? Que eso es muy, muy moderno, la ciencia moderna, etcétera, ¿no? Aquí se refiere, cuando dice que la jerarquía es una ciencia, no significa o no la está comparando con la biología o la física o cosas por el estilo, sino una ciencia espiritual, ¿no? Una ciencia del mundo inteligible, que en términos platónicos, pues es el mundo de las ideas, el mundo espiritual. Entonces, este paso de lo sensible nos tendría que catapultar hacia la comprensión inteligible de verdades que están ocultas en los símbolos sacramentales y jerárquicos, de tal manera que es fundamental la iniciación, ¿no? Y aquí vemos otras de las grandes herencias del mundo neoplatónico a la mística cristiana. ¿Y por qué hablamos de mística, no? Si el concepto mística o místico es totalmente ajeno al cristianismo, por lo menos a nivel de los primeros siglos o de tiempos de Jesús, se corre, digamos, se desplaza o se rescata, mejor dicho, el concepto de mística en buena medida también por esta noción de la necesidad de la iniciación, ¿no? Todos, el mundo griego pues se burlaba, el mundo grecolatino, grecorromano se burlaba pues de los textos bíblicos, de las alegorías y todo que se utilizaban en el mundo hebreo y en el mundo paleocristiano, ¿no? O sea, del primer cristianismo. Y justamente, pues desde la espiritualidad cristiana, pues se fue captando que no había que tomarse las cosas tan literal en la escritura, sino que eran símbolos de cuestiones de verdades mucho más hondas y profundas, que para captarlas, ¿no? Era necesario partir del mundo sensible, de las imágenes que veíamos, que nos plantea, por ejemplo, Jesús camina sobre las aguas, o que nos plantea el Apocalipsis, que nos plantean todos estos textos y la propia experiencia inmediata. Pero este mundo sensible, que por lo que somos carne, encarnación, requerimos esa mediación de lo sensible, tiene que catapultearse a poder captar realidades espirituales e inteligibles muchísimo más profundas a través de la purificación, ¿no? De la purificación que en el clásica triada dionisiaca, ¿no? De la vía purgativa, iluminativa y unitiva, va a corresponder en la escala o en la jerarquía eclesial, pues toda una noción de cómo se vive esta purificación primera, ¿no? A través del catecumenado, a través de sacramentos como el bautismo, que es el que va a corresponder propiamente a este momento de la purificación, y las personas que no han sido purificadas se quedan fuera, por ejemplo, de muchos sacramentos hasta que puedan vivir esta iniciación, para que entonces no se queden en la mera superficialidad y en la mera mundo de lo sensible, sino que una vez iniciados, iniciadas, puedan captar con mayor profundidad estas verdades inteligibles y espirituales, ¿no? De allí vienen otros sacramentos, por ejemplo, el que corresponde más a la vía ya iluminativa, de los que ya han ido avanzando en el camino de la purificación y por lo tanto de la unificación de la persona. Pues está el sacramento de la confirmación, ¿no?
Y así, entonces, en el texto, Dionisio nos va regalando unas reflexiones que van desde la presentación de la jerarquía y cómo pues, se divide entre, por ejemplo, la primera jerarquía, que sería la del obispo, sacerdotes y diáconos, y entonces es muy explícito y muy digamos, de detalle a la hora de explicar cada una de las ceremonias y cómo, por ejemplo, se ofrece el bautismo, que en aquel momento también se conocía como este nacimiento de Dios, ¿no? En el corazón de la persona, el juego, el rol que juega el padrino, que si el sacerdote se hinca solo con una rodilla y el obispo con dos, y esto y lo otro, o sea, como todas esas cuestiones que vuelvo al inicio de este video. Si nos quedamos meramente en una sensibilidad contemporánea, pues a lo mejor nos parecen extrañas, ajenas y no comprendemos, ¿no? Pero si las vamos captando poco a poco dentro de este esquema que es, ¿no? El mundo tiene un orden divino, ¿no? Muy neoplatónico. Eh, la meta espiritual del ser humano es llegar a esta unión y comunión con el uno, ¿no? Con la divinidad. En este orden divino vamos alcanzando, vamos, digamos, recibiendo esta gracia a través de la mediación de jerarquías superiores cuyo trabajo es podernos filtrar esta luz divina para que podamos ir avanzando en esta escalera celeste, que no es el término que utiliza Dionisio, pero que van a utilizar otros místicos para ir profundizando en este misterio de Dios. Entonces comprendemos la jerarquía desde otras coordenadas. Por supuesto, esto no quita, ¿no? Que también el texto dionisiaco y otros en donde se explica la función de la jerarquía y todo, que era algo del tiempo de estos escritores, pues también se pueda utilizar a modo pues de justificación de abusos, de poderíos de obispos, cardenales, incluso papas, la vida, o sea, como en este momento la vida laica es muchísimo más inferior que la vida de los perfectos que están consagrados. Incluso hay muchas páginas escritas con cuestiones muy interesantes respecto a la vida monacal y cómo el monje en realidad es un laico, pero un laico que vive la perfección, ¿no? Que vive un proceso de unificación de la persona y que por lo tanto está totalmente concentrado en esta unión con lo divino, ¿no? A través de la purificación, la iluminación y finalmente, pues, alcanzar la unión, ¿no? Eh, entonces, por ahí va un poco el argumento, ¿no? No quiero extenderme muchísimo más. El libro es súper interesante, se lo recomiendo mucho. Creo que nos puede dar muchas pistas para comprender la mística de talante tanto cristiana, pero muy en diálogo con el neoplatonismo de esta época. También nos ayuda a tomar distancia y ver cómo muchas cosas de estas pues ya no aplican o no están en operación 100%, ya ha cambiado mucho. Un caso muy específico, por ejemplo, particularmente en la Iglesia Católica Romana, pues desde el Vaticano II se asume ya solemnemente que el mundo laico, las personas laicas, pues estamos llamadas y llamados también a la vida de perfección, ¿no? ¿No? A la vida de la unión y no meramente quedarse, ¿no? En la escala, digamos, o en el escalón de los imperfectos, de los posesos, de los que están en proceso de purificación, etcétera, y quedarse ahí el resto de su vida, aunque también es verdad que nos ayuda a ver en retrospectiva también cuestiones que hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, ver la estructura eclesial o por lo menos aspirar a que la iglesia cumpliera esta función no de gobierno meramente, sino mistagógica, ¿no? Y que entonces el obispo, sacerdotes, diáconos, etcétera, tengan sobre todo una función mistagógica y no como hoy en día sucede casi siempre, que termina más bien siendo una función administrativa, ¿no? También nos invita de alguna manera a darnos cuenta del papel de lo sensible, ¿no? Y cómo, a pesar de su tremendo neoplatonismo, es fascinante ver que Dionisio no va a renunciar a lo sensible, ¿no? O sea, es importantísima la mediación de lo sensible, pero tampoco podemos quedarnos meramente en la superficialidad de las cosas, sino captar verdades más hondas que están en la sensibilidad que experimentamos con el cuerpo, con la imaginación, con la razón, etcétera, ¿no? Y también nos hace anhelar de alguna manera, o por lo menos a mí, pues eso, una propuesta mistagógica, quizás hoy en día
pues la sensibilidad muy jerárquica en el sentido de verticalidad ya no nos queda tanto, pero sí una estructura, una organización colectiva cuya función sea esa, ¿no? Cuya función sea acompañar a las personas, iniciarlas en el proceso de comunión y conocimiento de este amor con mayúscula, que es la divinidad, que es el Dios vivo, eh, y no, pues una organización muchísimas veces haciendo muchas cosas distintas, menos enfocarse exclusiva o sobre todo en el acompañamiento, iniciación mistagógica para que las personas captemos quiénes somos en realidad, a qué estamos llamadas y llamados y cómo podemos también facilitarnos mutuamente en una organización, repito, cuya función y objetivo sobre todo es recibir a las nuevas personas y acompañarlas en este proceso para que todas y todos eh, ahora sí que alcancemos o que nos abramos a recibir aquel don que por de hecho de nacimiento ya somos, ¿no? Ya lo tenemos, estos hijos e hijas de Dios, que siempre hemos sido, siempre seremos, pero que nos distraemos y andamos en un millón de asuntos, menos en esto que sería lo más fundamental. Creo que Dionisio lo tenía bastante claro, con todos los aportes y puntos ciegos que también la filosofía de su época y demás podían darle. Algunas cuestiones, repito, que podríamos criticar y otras tantas que creo que nos tendrían que invitar a la reflexión y al replanteamiento de muchas cuestiones, tanto a nivel eclesial, pero también a nivel de práctica espiritual personal. Muchísimas gracias. Con esto cierro este video comentando muy por arriba, pero espero haber incitado a la reflexión este maravilloso texto de Dionisio Areopagita, Jerarquía Eclesiástica o Jerarquía Eclesial. Y no se olviden de comentar este video si les gustó, si tienen alguna pregunta, darle like, compartirlo, suscribirse al canal de Blog Amanecer y asimismo pues esperen la próxima entrega el próximo mes que vamos a abordar nada más y nada menos que el texto quizás más importante, más influyente para la mística cristiana de este autor, que es justamente Teología Mística. Un texto brevísimo, pero quizás como ningún otro, influyente en la mística posterior. Que se encuentren bien, bendiciones y seguimos en contacto.